Sesión. Agradezco primeramente la presencia de nuestras autoridades aquí presentes, de las jefas y jefes del sector que nos acompañan. Quiero agradecer también la participación de quienes han estado colaborando en este importante esfuerzo académico. Me refiero al doctor Ignacio Chávez, al doctor Armando Aguilera, al maestro Jesús Héctor Rodríguez, al maestro David Eduardo, aquí presente también. Bienvenidas, bienvenidos todos los participantes a esta sesión de trabajo, a esta sesión académica. Éxito en todas las actividades que el día de hoy se van a desarrollar en esta plataforma educativa de la Secretaría de Educación. Dejo la palabra al equipo académico. Bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias. Tienes el audio apagado, David. David, tienes tu audio apagado. Buenos días, ¿me escucho o no me escucho? Ya, Bueno, pues sean bienvenidos de nueva cuenta. Les decía que el día de hoy veremos lo relativo al manejo de la realización y utilización de líneas del tiempo, pero el maestro Armando va a llevar a cabo, va a iniciar él para llevar a cabo una serie de comentarios sobre los proyectos que el día de ayer revisamos. Enseguida haré uso yo de la palabra, un servidor de ustedes, me seguirá el maestro Ignacio y cerrará el maestro Jesús Héctor con lo relativo a la cuestión de líneas del tiempo. Maestro Armando Aguilera, buenos días. Buen día. Adelante. Gracias, agradezco el tiempo y el espacio. Trataré de ser muy preciso en los comentarios y lo que se va a tratar. No sé quién está llevando el control de las presentaciones. Yo envié la presentación hoy a nuestro chat. Si no, puedo presentar desde mi computadora, si me permiten hacerlo. Claro. Entonces, ¿lo hago desde mi computadora o ya lo recuperaron? No tengo la presentación. La tenía Javier. Fernando, ¿puede el doctor Armando presentar desde su computadora? Pregunta. Doctor Fernando, ¿sí? Adelante, Armando. Sí, puede ser desde su computadora. Compartir pantalla. Muy bien, ya lo puede vi. Compartir. Ya estoy. ¿Listos? Me dicen cuando se vea, por favor. Bien. Ya está. ¿Sí? Sí, ahí está. Muy bien, aquí hay una cuestión fundamental y quiero comenzar con algo de Stenhouse en términos de la reflexión que tenemos en relación con la importancia que tiene la enseñanza y aprendizaje de la historia. Partimos de un principio básico y el principio básico es que la mejora de la enseñanza se logra con la mejora profesional del profesor. Apostamos en eso desde hace muchos años y entendemos que no hay buenas o malas reformas educativas, sino que sí hay son oportunidades de aprendizaje y que las reformas, su éxito o fracaso, dependen de cómo los docentes hacen suyas esas metodologías, las adaptan y las mejoran, ¿no? No, las reformas no tienen un éxito, este libro no tendrá éxito si solo es un intento de mejorar resultados de aprendizaje. El aprendizaje tiene que ver directamente con la mejora profesional de los docentes. Eso es un hecho y un elemento fundamental de la filosofía de la investigación-acción, ¿no? Por otro lado, hay que reflexionar sobre la cuestión curricular, porque en ese sentido creo que el libro no es un libro como tal, solamente como digamos, un elemento más en la didáctica, sino fundamentalmente en la idea de ser una herramienta que le permita al docente y a los alumnos convertirse en investigadores de la propia experiencia de enseñanza y de aprendizaje. Esto mueve mucho el asunto en términos de los enfoques sobre el currículum y la importancia que tiene en este caso un libro de historia o un recurso didáctico como son los libros, ¿no? Entonces, con estas premisas,
yo planteo un primer digamos, propósito en el sentido de estas charlas, ¿no? El propósito es justamente que hay que reflexionar y hay que proponer. Ayer empezaron, hoy continúan proponiendo estrategias, pero ¿para qué las estrategias? Para llevar a cabo solamente el desarrollo de los temas del libro. Ese es, digamos, el principio más pobre y más elemental del trabajo docente, ¿no? Creo que en este sentido estamos pensando, el equipo de trabajo ha pensado en que la idea es reflexionar y proponer estrategias que vinculen a los alumnos de tercer grado de primaria con el conocimiento histórico. Es una cuestión muy fundamental. Una cosa es que aprendan historia, y otra cosa es vincularlo con el conocimiento histórico, donde desde el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo como base de la metodología. Entonces aquí yo dejaría, aquí en la mesa, no quiero abundar en eso, para que vayamos investigando y analizando, y quizás al final discutiendo sobre qué es el pensamiento crítico y cómo podríamos utilizar este enfoque metodológico de la nueva escuela en la enseñanza, aprendizaje de la historia de Colima, ¿no? Segundo, yo les quiero preguntar, y ojalá al final lo podemos discutir, ¿qué es más importante, el método o los contenidos? Son igual de importantes, ¿no? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Segundo, ¿qué significa para nosotros el hecho que los alumnos de educación básica aprendan a pensar históricamente? Una cosa es tener el relato de la historia, una cosa es contar como cuentos de historia, y otra cosa es aprender a pensar de manera histórica. Y hoy que van a hablar de la línea del tiempo, creo que esto está interesantísimo, que hay como muy ad hoc, ¿no? Y luego otra reflexión, otro eje de reflexión sería, ¿qué debemos considerar para definir la metodología de trabajo en la enseñanza de la historia? Entendamos que las matemáticas tienen una lógica de construcción y una lógica de enseñanza y aprendizaje. Y que la metodología de la enseñanza de las matemáticas puede impactar y apoyar la enseñanza de la historia por la línea del tiempo, justamente. Pero la noción del pensamiento histórico y el desarrollo de este pensamiento en los niños y niñas de tercero de primaria, por la edad que tienen, devienen en otro tipo de cuestiones y requiere de otro tipo de habilidades docentes que nos permitan desarrollar justamente ese pensamiento histórico, ¿no? Desde el espacio temporal que lo van a ver y desde la ubicación de los hechos y aparte la reflexión del hecho mismo. Y por último, pues ojalá nos demos chance, por ahí de momento los compañeros al final, de reflexionar sobre algunas unas experiencias exitosas en la enseñanza y aprendizaje de la historia. Seguramente que en Colima, experiencias, maestros, maestras, que han sido exitosos en trabajar historia. Entonces, bueno, hay que platicarlo porque el mejor maestro del maestro es otro profesor, ¿no? Entonces, ojalá podamos entrar en esa dinámica. Hay tres elementos básicos y creo que también vienen muy ad hoc por el trabajo que van a hacer los compañeros el día de hoy para considerar la enseñanza de la historia. El primer elemento a considerar es que en la historia, en la enseñanza de la historia, hay que enseñar a comprender los hechos a partir de la contextualización como una herramienta. O sea, no se puede hablar de ningún hecho histórico si no hablamos del contexto en que sucedió. Y ese contexto permite una explicación donde se va a averiguar las causas y las consecuencias de ese hecho, y luego la localización espacial, que implica la identificación de dónde sucede el espacio, dónde sucede, cuándo sucede en el tiempo, pero además en qué espacio sociocultural se da. Yo creo que son tres elementos que van a estar jugando durante la exposición de los compañeros y que creo que esto se va a poner como muy interesante, ¿no? No podemos hablar de metodologías, no podemos hablar de herramientas de trabajo, de herramientas didácticas, sin ubicarles en algún enfoque. Y en ese sentido, a mí el desarrollo curricular me plantea cosas interesantes, por ejemplo. En este sentido, creo que para enseñar historia hay que estar planteados en algún enfoque curricular. ¿Desde dónde, o este libro, desde dónde está planteado? Bueno, para Pagés, por ejemplo, dice que la cuestión del currículo es una construcción social, o sea, no es algo dado, es algo que se construye, ¿sí? Que se modifica, eso me gusta mucho, y que se reforma. O sea, no hay un libro bueno o malo, no hay un programa bueno o malo, todo está a consideración para ser modificado y para ser reformado a partir de la crítica de los docentes y de la lectura de realidad de los alumnos, ¿no? Fundamentalmente considerando que las circunstancias históricas son cambiantes, que hay intereses sociales, eso es obvio, y que de alguna manera eso impacta y se refleja en las prácticas educativas, donde esas prácticas educativas, desde esas prácticas emergen problemas relacionados con la didáctica, ¿no? O sea, es necesario entender que hay herramientas que ya no funcionan y que entonces, bueno, habrá que mejorar, y creo que estamos en esa condición en este curso. Desde Jimeno San Cristán, que yo admiro esta lógica, nos dice que de alguna manera el currículum es una estructura
que gobierna, que orienta la acción y que pone en marcha la continuidad, ¿no? O sea, aquí lo importante es lo que hacen los maestros con el currículum. Ojo, o sea, no es qué hace con el libro de historia, sino cuál es el enfoque que el libro tiene. Y entonces, si el docente descubre ese enfoque, todas las posibilidades que tiene desde esa perspectiva ser. Porque aquí la idea del currículum y del libro es señalarlo como una partitura que da orden, que da sentido, que ilumina, ¿no? Que incluso yo dijera que promueve la innovación de las prácticas educativas. Y eso me parece como muy interesante, porque eso de ver la práctica docente como una investigación en la historia de Colima me parece extraordinario. Y cierro con Stenhouse como un marco conceptual de todo esto, donde dice que el currículum es un intento de comunicar los principios esenciales, o sea, de una propuesta educativa como la actual, de tal forma, y esto me gusta mucho, que queda abierta al escrutinio crítico y pueda ser traducida a la práctica. Ojo, y traducida a la práctica implica con todo lo que el maestro le pone. El libro puede ser muy bueno o puede ser muy malo. El asunto es qué es lo que el maestro hace con su práctica y que puede devenir en cosas extraordinarias en el desarrollo del pensamiento crítico y del pensamiento histórico de los estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, te insisto, me parece muy interesante la propuesta. Y entonces aquí, cerrando, decir, bueno, ¿desde dónde? Y reflexionemos, ¿desde dónde estaba puesta mi práctica docente en la enseñanza, aprendizaje de la historia, ¿no? O incluso en toda mi práctica docente. Al menos en la historia del currículum hay tres grandes momentos, ¿sí? Y tres grandes corrientes. El currículum técnico, que está muy relacionado con la escuela tradicionalista, donde la historia se enseñaba o no la enseñaron, con cuentos, con narraciones, en donde básicamente el sujeto está minimizado y donde lo único que se plantea era que había que repetir datos y fechas, que mucha gente odió la historia justamente por esa cuestión, con un enfoque muy tradicional. Hay otro modelo que vino a cuestionar a este modelo tradicional, que es el práctico, donde dejó todo lo teórico, se centró en todo lo práctico. Lo que importaba era llevar al chico, recorrer las comunidades, no hablar mucho de la teoría y ser como demasiado práctico en la enseñanza de la historia, ¿no? Entonces, bueno, creo que también ahí falta una parte reflexiva de la historia. Y el currículum de enseñanza crítica, que es el que creo que tiene en muchos lugares, Argentina, España, en el mundo, en la enseñanza de la historia, está centrado en un principio fundamental, ¿no? O sea, algo de praxis, se tiene que tener la parte teórica, se tiene que compensar con la parte práctica, pero fundamentalmente, ¿sí? Se da la idea, ¿sí? de que la base es constructivista, esa relación de sujeto-objeto que avanza a la construcción del conocimiento, la modificación del conocimiento, pero fundamentalmente, y eso lo comentamos, el comentario me gustó mucho, que es un comentario del maestro David de antier que estábamos platicando. Dijo, hay una tesis de Feuerbach donde se plantea fundamentalmente, y la crítica a la filosofía, ustedes han explicado al mundo, hasta el siglo XIX, los filósofos han explicado muy bien al mundo y está muy bien lo que han hecho de los griegos. El problema es que no dan elementos de cómo transformarlo. Y yo pregunto, nosotros hemos hecho una muy buena historia y hemos sido a lo mejor buenos enseñantes de la historia y buenos narradores de la historia. Incluso discursivamente hay gente que sabe mucha historia, pero solo nos dice el hecho y no me dice para qué diablos me sirve conocer el pasado y cómo lo convierte en herramienta para mejorar el presente. O la otra, cómo le digo al sujeto, al muchacho, al niño, que él puede ser, que él es protagonista de la historia y que él es un sujeto que puede transformar la historia, que eso cambia de lado a lado mi perspectiva incluso de ser un enseñante de la historia, ¿no? Desde esta perspectiva del pensamiento crítico basado en el constructivismo y por otro lado, en esta lógica de hacer de la historia una herramienta para el cambio, creo que tendríamos que estar planteando esta práctica y estos cursos. Y bueno, para ir cerrando, me gusta esta parte de alentar críticamente a los estudiantes, de animarlos a transformar su realidad social, ¿sí? Y sobre todo un pensamiento dirigido a la acción, al hacer. La historia no es para sentarse y escucharla. La historia es para escucharla, para aprenderla y emprender acciones, pequeñas o largas. Por eso hoy, algunos de los proyectos que hablaron ayer, ¿qué hacemos ante una circunstancia de riesgo, no? Bueno, pues son acciones concretas, o sea, ya pasaron muchas y en Colima hay mucho que decir y hay abuelos que vivieron circunstancias terribles y nos pueden ir a contar, sí, pero si me quedo con el solo cuento en el salón de clase o con la sola entrevista, no me sirve de mucho. La cosa es qué hacemos como un proyecto para que el chico haga un desarrollo de qué tendríamos que hacer como unidad y qué podría aportar él en caso de una circunstancia. Eso cambia mucho la situación de la historia. Y bueno, aquí tendríamos que ver y qué pensar, y lo dejo nada más en la mesa,
desde dónde estoy trabajando la historia actualmente. De la perspectiva técnica, tradicionalista, solamente la perspectiva práctica, desdeñando la lectura de la teoría. La historia se tiene que leer. En historia se debe leer, se debe escuchar. Y tercero, o de la perspectiva crítica, escucho el dato histórico, reviso la historia, reviso las fuentes, pero entiendo que eso explica el presente, me ayuda y me anima a ir al futuro. Y con esto estaría cerrando con ustedes, un poco con el ciclo de un proyecto, ¿no? Que va desde la planeación, donde van todos los elementos que ustedes y yo conocemos, desde el tipo del proyecto, los contenidos del libro de historia, los propósitos, el desarrollo con las estrategias y actividades, el cronograma, ¿no? Fundamentalmente, que es la planeación, luego la ejecución, que es, bueno, desarrollar todo lo que se ha dicho, y la entrevista, las encuestas, las investigaciones, la importancia de la difusión, donde los alumnos aprenden a hablar, a tomar su palabra, a debatir ideas, a hacer síntesis, es la riqueza que tienen los proyectos. Un informe pequeño, ya sea un conjunto de fotografías de la experiencia que tuvieron ellos en ese proceso, la evaluación entre ellos, la coevaluación, la autoevaluación, y bueno, por iniciar un nuevo proyecto, ¿no? Creo que en ese sentido hay mucho que hacer, y ustedes saben mucho más que nosotros en esto. Aún estamos en activo, intentamos trabajar con proyectos todavía, seguimos, hay mucha teoría sobre proyectos, pero no esperen aprender la teoría, no esperemos aprender la teoría para hacer ABP, proyectos, lo que tengan que hacer, ¿no? Tiene el tiempo, empecemos a hacerlas. No teoricemos tanto. Yo creo que aquí vayamos dando pasos para ir mejorando lo que estemos haciendo. Si nunca has trabajado con proyectos, con ABP, con el tiempo, es el momento de empezar a hacerlo, y creo que el libro tiene elementos para poder realizarlo. Con esto, maestro David, agradecer el espacio, el tiempo. Yo les dejo solamente una reflexión, ¿sí? Nadie nacemos profesores, nadie nacemos marcados para hacerlo. La gente se forma como profesor en la práctica y en la reflexión de esa práctica. El centro de todo es reflexionemos la práctica, nadie tenemos la verdad absoluta, no podemos ser expertos en un curso o taller, pero sí podemos sembrar la semilla de la reflexión y la mejora de la práctica docente propia. Que tengan un buen día, y estaré aquí muy atento escuchando a los compañeros, y al final esperando sus comentarios y sus críticas y sobre los nuevos caminos que podemos abrir en la enseñanza de la historia. Gracias. Gracias, doctor Armando. Maestro, doctor Héctor, ¿podemos iniciar con las diapositivas? Por favor. Sí, presento ahorita. Gracias. Nada más que deje de presentar el maestro Armando. Listo. Excelente. Nada más comentar en torno a lo que decía el maestro Armando, esta serie de herramientas que estamos presentándoles a ustedes como parte de reforzar, ampliar y mejorar los aprendizajes de nuestros alumnos en historia y geografía, tienen el sentido de precisamente que nuestros alumnos accedan a mejores procesos para manejar, organizar, presentar y, ojo, compartir información de distinta índole. Si ellos aprenden a manejar el manejo de la información en historia, lo podrán aplicar en un montón de situaciones diarias, y estaremos con ello, vuelvo a insistir, como ya lo señaló el doctor Armando, ayudando a transformar para bien la calidad de vida de nuestros alumnos. Doctor Jesús, ¿inicia yo o inicia? Ok, gracias. Dices tú, David. Gracias. Bueno, esta es la octava sesión, y vamos a revisar algunas cuestiones que tienen que ver, como ya lo decíamos, la línea del tiempo y la historieta, la agregamos de una vez, como estrategias para la enseñanza de la historia. Adelante, por favor. Sí se observa, ¿no? ¿Vale? Sí, sí se observa. ¿no? Sí, sí está viendo. Perfectamente. Pero esta es la portada nada más, ¿no? La siguiente, en donde se define ya lo que es la línea del tiempo y la historieta. Ajá, gracias. Bueno, aquí pueden ver ustedes una línea del tiempo muy sencilla. No sé si se les alcance a ver bien. Y esta es una línea del tiempo realizada por una niña de cuarto año, con lo que tiene que ver la década
una de las décadas más significativas del siglo XX, quizás la más importante en términos de transformación, que es la época revolucionaria, ¿no? Y ahí está esta niña, de manera muy sencilla, señalando 5 momentos sumamente complejos que ya revisados de manera en corto, dan muchísimo de cada uno de ellos, ¿no? El Plan de San Luis, realizado por Francisco de Madero en 1910 y que detona todo este proceso revolucionario. La renuncia de Díaz en mayo de 1911. Vean cómo lo representa la niña con un sombrero inglés muy Catrín. No importa si se parece a Díaz o no, lo que importa es lo que ella está tratando de manera simbólica de representar, ¿no? Luego le sigue Emiliano Zapata con el Plan de Ayala, que inicia su vigencia a partir de finales de 1911, fines de noviembre de 1911, y 5 años después, ¿cómo culmina todo este proceso? Con la Constitución Política de 1917, readecuando la Constitución de 1857, ¿no? Aquella Constitución que forjaron aquellos titanes como Juárez, Ocampo, todo el grupo reformador, Nigromante, Altamirano, todos ellos que eran realmente gigantes en términos de hombres que intentaron transformar un país con todo en contra. Y cómo culmina esto con el Plan de Agua Prieta, la primera de las rebeliones después de que fragua todo el proceso revolucionario. Falta aquí señalar todo el proceso de la revolución constitucionalista, cuando una serie de facciones se alza contra el gobierno golpista de Huerta, ¿no? El que va en medio entre 1913 y 1914. Pero bueno, lo que importa aquí es que vean ustedes cómo de manera gráfica, tan sencilla, una niña está representando los puntos esenciales de un complejo proceso en el tiempo, antes, durante y después, en una década, ¿no? Fundamental para el país. Y bueno, nos vamos entonces a lo que es la línea del tiempo. Si le bajas un poquito, Héctor, por favor. Dice, la línea del tiempo es un recurso que sirve para representar los hechos y las etapas, las épocas históricas. Aquí a un lado pueden ver ustedes esa época histórica que va de 1910 a 1920. Para ilustrar dos cosas: la continuidad y los momentos de ruptura más relevantes del proceso histórico, así como para relacionar y comparar diversos acontecimientos o procesos históricos simultáneos en diversos lugares del mundo. Su lectura y elaboración contribuyen a desarrollar la noción de tiempo histórico en los niños. Vean de qué manera tan sencilla aquí hay una representación temporal de esa década inicial del siglo XX en México. Su lectura y elaboración contribuyen a desarrollar la noción de tiempo histórico en los niños, ya lo veré. En sí, es un esquema de ordenamiento de las épocas y los hechos fundamentales. Se sugiere que en el salón de clases se lleven a cabo 2 tipos de líneas del tiempo. Una mural, muy interesante la propuesta, que se fijará en una pared del salón y que se complementará a lo largo del curso, y otras para ilustrar cada periodo. También es recomendable que los niños elaboren líneas del tiempo en su cuaderno o en otro material paralelamente a la... si le puedes subir un poquito, Héctor, por favor. Bueno, paralelamente a la... Bueno, vamos a ver qué sigue. Aquí está lo que aquí pueden ver una ilustración en cómo el maestro y la maestra y sus alumnos están ya ordenando dentro de las paredes todo un proceso temporal de muy largo aliento, en este caso, desde la época prehispánica hasta la colonia, ¿no? Yo les he pedido que en la medida de lo posible, en donde se pueda, creen ustedes en los terceros grados un ambiente alfabetizador similar al que se lleva a cabo en primero y segundo año, con el alfabeto y los números, palabras generadoras
que están pegadas ahí en las paredes y que todo el año los niños los están viendo y ayudan a que ellos desarrollen sus hipótesis de lectoescritura. Bueno, este libro tan antiguo de 1993, que está por cumplir 28 años ahorita en agosto, vean lo que nos está sugiriendo desde aquel tiempo. Además de los mapas, ordenar en el salón una línea del tiempo. ¿Con qué? Pues en este caso con los eventos de la localidad, con los eventos del municipio, con los eventos estatales, ¿no? Se puede armar una muy buena línea del tiempo e irla armando de manera paulatina a lo largo del ciclo escolar. Evidentemente hay problemas de logística, ¿no? ¿Qué hacemos si la línea del tiempo nos la destruyen los de la tarde? Pues bueno, habrá que correr algunos riesgos y habrá que tomar acuerdos con el maestro y los directores, a partir de los directores, de tratar de cuidar estas cosas que estamos intentando hacer, ¿no? Pero de que se puede, se puede. Es muy importante que las líneas del tiempo murales permanezcan a la vista de los niños, porque ya les decía, durante todo el año para recurrir a ellos, a ella cada vez que se requiera. El maestro debe diseñar actividades adecuadas para que los niños la utilicen, ubicando hechos, localizando épocas anteriores y posteriores, calculando la duración de una época y comparación con otras, etc. Si le subes un poquito, Héctor, por favor. En particular, convendrá estimular la reflexión y la discusión acerca de cuáles son los acontecimientos más importantes o significativos que merecen registrarse en las líneas del tiempo y la forma de representarlos. Todo esto que les estoy presentando no es mío. Ahí está la referencia. Ya tienen el libro del maestro cargado ahí en su espacio de educación a distancia. Cuando entren para subir un trabajo o entrar a esa plataforma, ahí están todos los materiales y ahí lo pueden bajar. Y esto es el libro del maestro de historia de cuarto grado y ahí están las páginas 24, 53, 55, algo así. Y nos vamos a la historieta. Héctor, por favor. Bueno, el complemento de una línea del tiempo es hacer historietas en el aula. En este caso, aquí pueden ver una historieta también muy sencilla que funge al mismo tiempo, hasta cierto punto, como una línea del tiempo. Y podemos ver ahí el desarrollo histórico de los transportes, en este caso en el país, ¿no? El transporte prehispánico, que era a pie y cuando se podía en canoas, no había animales de tiro ni de carga. Esos llegaron con los españoles y por eso es que en la colonia vemos como el principal medio de transporte para las cargas comerciales y mercantiles, la arriería, ¿no? Surgen ya aparte de eso algunos transportes basados en ruedas, que son la carreta, las carrozas, los carruajes, y ya llegado el siglo XIX, las diligencias. Todo a base de tracción de sangre, es decir, de animales de carga, caballos, burros y los más preciados que eran las mulas, porque eran las más potentes para llevar una carga a larga distancia, ¿no? Y luego ya en el siglo XIX, aparte de la diligencia, ya a partir de 1890 sobre todo, vamos a ver una serie de ferrocarriles cruzando el país, ya conectando a México con el exterior, ¿no? Sobre todo a través de dos líneas, que es la México Ciudad Juárez, el ferrocarril central mexicano, y la México Nuevo Laredo, que es el ferrocarril mexicano, ¿no? Estos dos ferrocarriles, junto con otros transversales, por ejemplo, el de México-Irapuato y de ahí Irapuato-Guadalajara y 1908 Guadalajara-Manzanillo, van a cuadricular de alguna manera el país y por primera vez, a partir de 1890 propiamente, podemos decir que México queda integrado como país por primera vez, porque cuenta con una serie de medios de transportes que integran tanto los mercados, integran las ciudades, integran el campo, integran la ciudad, con las distorsiones y retrocesos y daños que genera todo tipo de modernización
dentro de un modelo capitalista. Y en este caso, un modelo capitalista dependiente, ¿no? Entonces, sin embargo, también conlleva una serie de beneficios y el ferrocarril llega a ser tan revolucionario que la propia revolución en México se mueve en ferrocarril y también en Rusia, ¿no? Unos años después. Entonces, si me permites, Héctor, ahí está el último dibujo en donde pueden ver ahora sí la gran variedad de transportes que hoy en día privan en el país, desde barcos, automóviles, aviones de pasajeros y de carga, camiones y ferrocarriles. Ahora, ¿cómo se hace una historieta? Ahí está a un lado. Si nos ayudas, Héctor, para leer un poco ahí lo que se refiere a la historieta. Bien, dice, la elaboración de estas es una actividad que apoya la enseñanza de la historia. Ayuda a los niños a desarrollar su creatividad y la noción de orden cronológico de los acontecimientos. La historieta es una asociación de imágenes en la que el niño dibuja y pretende describir brevemente. Para hacer una historieta en el cuaderno o en cualquier hoja de papel, es importante que los niños dividan el mismo en cuadros, numerándolos progresivamente, y cada cuadro dibujar una parte de la secuencia histórica que está previsto que se hayan propuesto realizar. Entonces, tanto líneas del tiempo como historietas permiten un acercamiento bastante lúdico y bastante significativo a tratar de entender una serie de hechos cronológicos dentro del tiempo. ¿Qué fue previamente, qué fue antes, qué fue durante y qué fue después, ¿no? O sea, cómo cierra ese proceso. Si nos vamos, Héctor, para revisar rápidamente la historieta que viene en el libro de texto. En el libro de texto se van a encontrar varias, ahí están las referencias, las páginas. En el libro de texto se van a encontrar una historieta al final en la página 120, con una serie de viñetas y su respectiva línea del tiempo. En este caso, fue también dibujada por Robí, el maestro Robí, y es una historieta de 3 páginas. Es muy difícil contar una historia, la historia de un estado en este caso, en 3 páginas, ¿no? Pero bueno, ahí está el intento, y hay 3 personajes, y es la abuela, siempre las abuelas que guardan, son poseedoras del conocimiento local y del barrio, y de algunas mujeres que saben bastante de historia, ¿no? En ese sentido quisimos rescatar un poco esa figura femenina como referente y depósito del conocimiento histórico de la comunidad. Entonces, sí, pueden ver ahí la introducción, y abajo, si vemos abajo, Héctor, por favor, las 2 que siguen hacia abajo, ya pueden empezar a ver ustedes ahí las etapas históricas. El encuentro entre españoles y las etnias locales, que culminaron en lo que sabemos que fue la batalla de Lima. No hay ningún testimonio ni nada por escrito que, a diferencia de otros lugares donde llegaron los españoles, aunque venía un escribano entre ellos, no quedó mayor testimonio. No sabemos quiénes son a quienes se enfrentaron. Sabemos que hubo una defensa muy fuerte por parte de los grupos indígenas de Colima, a diferencia de la cultura de los grupos tarascos, que se entregaron sin mayor resistencia al dominio español. Aquí Hernán Cortés tuvo que hacer uso del envío de 3 expediciones para someter la región, porque hubo dos primeras expediciones que salieron derrotadas, ¿no? Con Villafuerte, y solamente hasta cuando el capitán Gonzalo de Sandoval se hizo cargo de la situación fue que pudieron lograr un dominio de la región y someterla, ¿no? A sangre y fuego, como fue la conquista. No hay mucho de romanticismo, es una imposición
pero es lo que precede a lo que sigo, que fue la colonia, y ahí pueden ver algunos de los productos, algunas de las procesos ahí mercantiles y elementos de cómo se va transformando el paisaje, ¿no? Es muy importante entender que a partir de la llegada de los españoles fue una transformación completa porque cambiaron costumbres, se impuso una religión y se llevó a cabo una profunda transformación del espacio y el paisaje, ¿no? Con la introducción de nuevas plantas, nuevos animales y nuevos procesos de aprovechamiento, ordenación y explotación de la tierra. La siguiente, por favor. A un lado podrán ver ahí la línea del tiempo, con algunos de los eventos que abarcan desde el 100 antes de Cristo hasta 1821. Es decir, un tramo de casi 1921 años, ¿no? Adelante, por favor. 1721 años. La siguiente. Enseguida pueden ver todavía parte de la colonia, un episodio que es muy significativo y que siempre se rescata porque gusta mucho a los niños, los ataques a los que estuvo sometido Manzanillo por parte de dos grupos piratas y cómo la bahía de Manzanillo en ese entonces tan despoblada, tan alejada del centro, y un puerto poco visitado, era refugio para que anclaran y abrevaran y cazaran algunos grupos de piratas, ¿no? Sin embargo, a partir de más o menos 1760, hace más de 200 años, hubo ya grupos permanentes de guardias por parte de la corona española que avisaban del paso de el galeón que venía desde Manila y que en Acapulco descargaba las mercancías, se armaba una feria y era el intercambio anual comercial con Filipinas, Medio Oriente, las costas de Japón, y que venía cargado de valiosas mercancías, ¿no? Luego ya de ahí viene una pequeña escena de dos jinetes yendo a unirse al ejército de Hidalgo. Hubo varios elementos aquí en la región que se unieron a la rebelión de independencia. Sobre todo fue guiada por algunos padres, y hubo algunos episodios de entrada y salida de tropas, tanto independentistas como realistas, ¿no? En Colima. ¿Cómo va a suceder en la que sigue, en la etapa que sigue, que es la Guerra de Reforma con Juárez, en donde Colima se volvió un punto crucial, a pesar de lo alejado que está del centro del país, gracias a la aduana de Manzanillo, ¿no? Toda la historia de Colima, nos guste o no, gira en torno a Manzanillo. No, Colima tiene dos, la capital, que es el centro de los poderes políticos, pero el ombligo económico que hace que hace que Colima gire en torno al mismo es el puerto de Manzanillo, ¿no? Entonces, a diferencia de la independencia, que todavía no estaba habilitado el puerto como tal con una aduana, a partir de 1857, 1860, Colima va a ser tomada varias veces por las tropas republicanas y por las tropas conservadoras. Lo mismo va a suceder años después en el Segundo Imperio con Maximiliano, y Colima va a ser disputada, no porque Colima sea bello, ni mucho menos, o porque quieran venir a ver los volcanes, no, porque quieren tener el control de la aduana, ¿no? Como quiera que sea, siempre ha sido un puerto activo, y a partir más o menos de 1860, con la llegada de Maximiliano, Manzanillo supera en entradas en la aduana, según los registros que tenemos, al activo puerto de San Blas. Y porque Guadalajara empieza a ver, que es donde se concentra toda la riqueza, que es relativamente más fácil a través de aquellos caminos de herradura y barrancas tan hondas que tenemos, es más fácil de todas maneras
surtirse desde Colima que desde San Blas. El progreso, paradójicamente, llegará con el porfiriato. Ya saben ustedes que la herencia que tenemos del porfiriato son la línea de 20,000 kilómetros casi de ferrocarriles que nos convierte en el tercer país de América Latina con red ferroviaria más extensa y que nos gusta o no, de manera muy callada, con severos problemas estructurales, el ferrocarril ahí ha estado como un elemento de desarrollo económico. Hace un momento yo decía que también distorsiona, sí distorsiona, porque los procesos de modernización dentro del gran capitalismo siempre vienen apercibidos de cosas buenas y traen otros males, ¿no? Decían en el oeste, cuando un ferrocarril llega, suceden cosas como la fundación de Las Vegas, ¿no? O sea, llega el ministro, llegan los maestros y llega un montón de forajidos a ver cómo hacen fortuna en los nuevos pueblos que se van fundando, ¿no? Ese es un poco las dos caras del progreso, ¿no? Siempre hay una cara luminosa y una cara oscura. Adelante, por favor. Ahí pueden ver a un lado la línea del tiempo, también con algunas fechas. Y nos vamos a la que sigue, por favor. Y por último, el Colima de hoy, con varios episodios. El puerto de Manzanillo, Manzanillo y Guadalajara, como extremos de este ramal ferroviario que les decía, son, digamos, como los dos espacios que de manera permanente están en expansión y en cambio. Todos los espacios crecen y cambian. Algunas de sus partes se amplían, otras quedan deshabitadas, se abren nuevos polos de desarrollo, pero el dinamismo que le infringe a este eje Guadalajara-Manzanillo, podemos verlo en los dos extremos, ¿no? Manzanillo empieza a crecer y no ha parado de hacerlo prácticamente desde 1905, ¿no? Con una serie de ampliaciones que se hacen al puerto, y a partir de ahí el puerto se ha ido ampliando y todavía hasta la fecha, a pesar de que son alrededor de 12 ferrocarriles los que salen diario cargados de mercancías hacia Guadalajara o llegan cargados de mercancías desde Guadalajara y incluso la frontera norte del país, nunca Manzanillo ha podido dar abasto a los flujos comerciales tan potentes que se generan en el occidente del país. Y ahí un recordatorio de uno de los principales beneficiadores sociales del Estado, que es Juan José Ríos, ¿no? Juan José Ríos, como parte del ejército constitucionalista, gracias a él fraguaron algunas ideas de reivindicación social, algunas de las principales banderas revolucionarias que se esgrimieron, ¿no? Reparto de las tierras, apertura de escuelas rurales para que la mayor cantidad de niños pudiera empezar a asistir a la escuela, y el combate al bandolerismo, ¿no? En este caso a Juan José Ríos le toca un primer proceso de pacificación del Estado al abatir a una serie de gavillas que pululaban por todo el Estado, aprovechando este contexto revolucionario, ¿no? Y por último, las constituciones. Ahí las pueden ver. Una pequeña línea del tiempo con 3 constituciones: 1824, 1857, 1917. Y a un lado, la línea del tiempo. Entonces, este es el ejercicio que intentamos hacer de historieta en el libro, y está en la página 150 y 153. Ahí lo pueden observar. Con esto yo cerraría y daríamos paso al maestro, al doctor Ignacio, para que nos comente lo que sigue. Gracias. Muy buenos días, compañeros, compañeras. Agradezco este espacio donde tengo la oportunidad un poco de hablar acerca del libro tercero de educación primaria.
En ese sentido, y hablando sobre la importancia del tiempo, de la enseñanza, de la historia y la geografía, es fundamental recordar qué busca el libro tercero de educación primaria. Busca que las niñas y los niños, a partir del desarrollo de competencias geográficas e históricas, adquieran conocimientos, desarrollen habilidades y fortalezcan actitudes para estudiar su entidad desde la perspectiva histórica y geográfica, mediante los cambios de los paisajes y las formas de vida a través del tiempo. Desde este fin, nos podemos dar cuenta que el libro de educación primaria de tercero busca el desarrollo de la concepción temporal de los niños y de las niñas. Y para ello me voy a permitir recordar un poco, ir recuperando algo los elementos que los compañeros que me antecedieron fueron abordando. En ese sentido, quiero decir que el libro está construido desde el enfoque curricular de lo que es lo práctico y lo que es crítico. Con esa visión está construido, además de que en él se manejan una serie de elementos fundamentales que tiene que ver con el planteamiento de la teoría piagetiana. Piaget, al tratar de explicar el desarrollo del niño, ustedes recordarán, ya lo han visto en muchos espacios donde han podido participar, que la teoría piagetiana plantea 4 etapas de desarrollo fundamentalmente. Por un lado, la etapa sensoriomotriz que va de los 0 a los 2 años aproximadamente, la etapa preoperacional que va de los 2 a los 6, 7 años aproximadamente, la etapa de operaciones concretas que va de los 7 aproximadamente a los 10 años, y la etapa de las operaciones formales que va de los 10, 11 en adelante. Hasta ahí la teoría piagetiana. Pero bueno, ¿por qué la menciono? La menciono porque precisamente la construcción del texto tiene que ver con eso. El libro de historia, de la enseñanza de historia y geografía, y que tiene que ver con el estudio de la entidad donde vivo, tiene que ver con todo esto. ¿Cómo se fue planeando su construcción? Por un lado es práctico y es crítico. Se tiene que ir dando cuenta a los niños que son se parte desde la comunidad. ¿Quién soy? ¿Quiénes están conmigo? Y desde esa visión, en las dos primeras etapas de desarrollo de Piaget plantea lo que se llama el egocentrismo, que no es otra cosa cuando los niños no tienen aún la capacidad de observar la realidad de manera objetiva. Más bien, la interpretan en función de su edad y de sus propias experiencias personales. Entonces el niño no tiene la capacidad todavía de entender, de ahí pues que el libro parte desde dónde estoy en mi comunidad. Otro elemento fundamental que tiene que ver con esto es el sincretismo, donde los niños, el único espacio temporal válido para ellos es el suyo. No hay otros espacios que no sean los de él. Por eso se parte desde mi comunidad, desde mi localidad hacia los demás. Entonces nos damos cuenta pues que el aprendizaje del tiempo que se empieza a ver ya aquí tiene que ver con el desarrollo de los niños y de las niñas. Por eso el texto lo va marcando así desde mí para los demás. Estamos hablando de un tiempo presente. Pero al mismo tiempo en este texto se empieza a hablar también ya de otras de estrategias importantes que nos van a ayudar a entender el por qué aparecen. Pero antes quiero hablar un poco cuándo aparecen pues las líneas del tiempo. ¿Cómo concebir el tiempo? Y es desde Newton, cuando dominaba la física y la matemática, que Newton quería implementar una forma de medir el tiempo. Pero de pronto se da cuenta que solamente él concibe que el tiempo se mide, solamente sirve para medir el desarrollo y evolución de los diferentes pueblos. Y llega a esa concepción Newton, pero es
Para 1819, con Karl Ploss, que empieza a usar y a darle importancia a la enseñanza de la historia, proponiendo ya cronologías. Pero ¿cómo ir logrando que el niño vaya concibiendo el tiempo? Bueno, podemos encontrar que para esto, Santisteban Fernández en 2010, en un libro que se llama La enseñanza y el aprendizaje del tiempo histórico en la educación primaria, señala que es importante que el niño desde temprana edad se le vaya conduciendo y logrando que adquiera el concepto del tiempo con una dimensión clara. Si bien decía yo, Karl Ploss, ya desde 1800, él decía que era importante que el estudiante comprendiera el tiempo y para ello empieza a manejar la cuestión cronológica. Pero no se trata solamente de ordenar hechos en las líneas del tiempo. Y de ahí pues parto a lo siguiente. Las líneas del tiempo son importantes para que el niño se vaya ubicando. Y en el libro de tercera parte del presente. Pero cómo ir agregando que comprenda el niño que hay un pasado y que hay la posibilidad de un futuro. Precisamente con las distintas estrategias que allí se plantean en el libro, podemos ver que existen líneas del tiempo en diferentes páginas. Podemos ver también que hay croquis donde me van a ubicar en el lugar, en el espacio. Podemos ver que hay historietas. La escuela ayuda al niño a socializar. Durkheim ya lo manifestaba. Decía que la escuela es un lugar para socializar. Los niños empiezan a socializar y de esa manera, al ingresar al primer grado de educación primaria y en segundo, lo que se busca es que el niño abandone ese egocentrismo, ese sincretismo a través de la socialización que va logrando con sus compañeros. Entonces nos vamos dando cuenta que poco a poco esa visión temporal del niño va cambiando. Esa visión de que solamente yo existo, sino que existen otros conmigo. Recuperando a Vygotsky, nos damos cuenta que el niño va aprendiendo en compañía de otros. Continuamos, Chuy. Entonces, si nos vamos a eso, de lo que plantean los teóricos, 3 son los tiempos que hay que considerar y que el niño debe conocer. Poco a poco ir descubriendo que antes de él existía algo como sus padres, sus familias, que llega el momento del presente y que la concepción del futuro no se maneja mucho en el libro de tercero. ¿Por qué? Porque el niño todavía a esa edad no está en lo que plantea Piaget, las operaciones formales, que es cuando empieza a abstraer hacia dónde va, sino que el niño y el libro está ubicado en un enfoque práctico que ubica a la praxis como parte de, pero también a irlo siendo consciente al niño que es parte de esa construcción, que él también construye su propia realidad y que la construye junto con otros. Entonces, la concepción del tiempo se debe ir trabajando desde la niñez. Por eso los libros de texto así están de alguna manera diseñados. Y por eso el libro de tercero fundamentalmente tiene que ver con esto, con el abandono de lo que es el egocentrismo y el sincretismo para darle paso a lo que es la visión social, la de mí para otros y otros para mí. Entonces, de ahí surge la importancia, pues, que tenemos que tener claro por qué surgen las líneas del tiempo en la enseñanza. Desde un punto de vista didáctico, en ellas se pueden contemplar elementos fundamentales. Y la importancia de las líneas del tiempo radica en que estas
nos permiten comprender una serie de acontecimientos ordenados cronológicamente, así como también identificamos distintos sucesos sucedidos dentro de un mismo periodo. El niño, en el libro de tercero, se va dando cuenta que él es parte de la comunidad y cómo en su comunidad ha tenido transformaciones y que en el momento en que él actúa y que él también es capaz de poder transformar, aparece ese enfoque crítico y que el niño se va haciendo consciente de su propia realidad. Entonces, la finalidad de la línea del tiempo es facilitar la comprensión del tiempo, de que puedan verlo, materializarla para que puedan medirlo. Y las líneas del tiempo, eso va a permitir en el libro de tercero que el niño se ubique, que el niño se dé cuenta que es parte de un todo, que es parte de una realidad y que es parte de esa comunidad. Adelante, Chuy. Esto nos lleva a lo siguiente, ¿no? Las líneas del tiempo nos permiten expresar de manera gráfica la ubicación de un hecho, un acontecimiento, la secuenciación cronológica de los diferentes acontecimientos, la duración de un determinado hecho, la simultaneidad de la conexión de diferentes momentos históricos. Y por otro, quiero pues señalar que en el libro de tercero hay una serie de actividades fundamentales que permiten que el niño vaya descubriéndose que es parte de todo eso. Y me estoy refiriendo como en el libro de cuarto ya el maestro David señalaba algunos momentos de la historia y cómo son importantes en la formación del niño. Pero en el libro de tercero encontramos, decía yo, encontramos croquis, encontramos líneas del tiempo, encontramos historietas como estrategias didácticas que nos permiten a los maestros utilizarlas para llevar al conocimiento a los estudiantes. Entonces, la línea del tiempo en historia deberán poseer las siguientes características y que estas son fundamentales para poder entender nosotros como docentes y que los niños poco a poco vayan entendiendo. Un hecho histórico, que el niño se dé cuenta de un hecho histórico. ¿Qué es un hecho histórico? Si decimos la Revolución Mexicana es un hecho histórico, pero ese hecho histórico tiene todo un proceso, el tiempo de duración de ese movimiento histórico, ¿no? Pero que también, y aquí entra una vez más lo crítico de ese enfoque que poco a poco el libro le va dando, cómo la interpretación histórica en una línea del tiempo tiene que ver con ese fin o ese entendimiento del investigador quien le da los hechos. Cada investigador tiene una visión de la historia. Y por último, que en toda línea del tiempo, una de sus características fundamentales es que tiene una postura de un acontecimiento. Y esa postura tiene que ver desde dónde estoy viendo. Y algo fundamental y que me parece a mí muy interesante del libro de texto es que fue construido con esa visión, con una visión práctica, crítica. Y para llegar a la crítica necesitamos esa práctica, la praxis y la crítica. Entonces, el libro de tercero tiene ese enfoque, creo que para mí es lo más importante. El libro de tercero está ubicado precisamente en eso, en ir socializando y dándote la oportunidad a ti, estudiante, de que te des cuenta que eres parte de la realidad, que eres parte de ese todo y que tú tienes la capacidad de ir transformando esa realidad como parte de. Por último, yo quiero cerrar con una conclusión señalando que las líneas del tiempo como estrategia didáctica son representaciones gráficas de una secuencia de eventos, como los hitos en un proyecto o los sucesos principales de la vida de una persona. Lo anterior es de gran ayuda para captar la atención de los estudiantes y mejorar su capacidad de identificar la relación de diversos hechos o eventos destacados. Con ello quiero llegar a señalar lo siguiente. El niño, abandonando esas etapas
que ya señalé, empieza a socializar y se da cuenta que es parte de una realidad, que es parte en que él puede transformar su propia realidad. Y ahí aparece el elemento crítico, ¿no? Hacerlo consciente de que él es parte una gran realidad y que él puede ayudar a transformarla. Entonces, la importancia de las líneas del tiempo en el libro de tercero permite al estudiante ubicarlo, darse cuenta de que hay un pasado, que hay un presente del cual es parte, pero que también en su momento puede ver al futuro. Muchas gracias. Bueno, continuaría con una parte práctica. Quisimos en esta sesión aportar algunas cuestiones prácticas en lo que se refiere al uso de las líneas del tiempo y de las historietas como estrategias didácticas. Y bueno, quisimos programar, hacer aquí en vivo una pequeña línea del tiempo y también hacer una pequeña historieta para que también ustedes tuvieran referencia sobre las posibles aplicaciones que se pueden usar. A partir de lo que ya viene en el libro, pues también tendríamos la oportunidad de construir otras líneas del tiempo, porque ya habíamos venido platicando con todo lo que señaló el maestro Armando, lo que señaló el maestro Ignacio, lo que señaló el maestro David, sobre la importancia de que el niño pueda comprender cuestiones de ubicación, tiempo, espacio, ¿verdad? Y que todo esto vaya relacionado directamente con el enfoque formativo tanto de la historia como de la geografía, ¿verdad? Que tiene como principios, pues, de desarrollar la comprensión del tiempo histórico, ¿no? Entonces, el uso de las líneas del tiempo, ahorita que lo abordábamos, es algo muy importante para que el niño vaya desarrollando esas secuencias cronológicas de hechos, pero que también hay una parte importante en lo referente a las líneas del tiempo, que las líneas del tiempo deben de ir acompañadas de cuestionamientos, ¿no? Y para esto hace jugar un papel importante al docente en lo referente a la intervención, que tanto sé utilizar una línea del tiempo para favorecer precisamente esas habilidades y nociones históricas, ¿no? Entonces, sí tendríamos que tener referencias de qué tipo de preguntas podemos implementar al hacer uso de una línea del tiempo y que estas vayan enfocadas precisamente a que haya una reflexión sobre sobre el tiempo histórico. De hecho, cuando hablaba el maestro David del libro del maestro de cuarto grado y que viene viene con con mucha información relevante y que también viene pegado al enfoque de la asignatura actualmente que manejan los programas. Entonces, veíamos que una parte importante es el hacer algunos cuestionamientos, ¿no? Aquí yo muestro en pantalla algunas de las sugerencias de los cuestionamientos que vienen para trabajar las líneas del tiempo, que tiene que decir en plantearse en qué consistió determinado periodo, cuánto duró, cuáles fueron los hechos más importantes, cuáles fueron las consecuencias que cambió respecto a la etapa anterior, cuáles de los cambios permanecen ahí. Son algunas preguntas que son como orientación y que quería compartirles para que el maestro pueda realizar una adecuada intervención docente en el uso de las líneas del tiempo. Bueno, entonces ya para pasar a las cuestiones prácticas, voy a presentar pantalla. Permítanme tantito. Bueno, estoy presentando pantalla, pero voy a tratar de hacer una presentación en vivo. Permítanme. Bueno, aquí dentro de las aplicaciones que manejo, yo hacía referencia a una que se llama Timeline.
que es una aplicación que nos permite manejar algunas cuestiones básicas de creación de líneas del tiempo, ¿sí? Y que constituyen, que son fáciles de realizar, ¿sí? Aquí estoy mostrando en pantalla la página de Timeline GS. Aunque viene en inglés, tenemos la oportunidad, si observamos aquí en la parte superior derecha, ya en el explorador de Google viene habilitada una función que dice traductor. Aquí, si no sé algunas palabras en inglés, pues tengo la oportunidad de trasladarlo al español, ¿sí? Y aquí vienen las instrucciones, ¿no? Nos dice aquí que podemos hacer una línea del tiempo, vienen algunos consejos, trucos y bueno, viene algo de información, ¿no? Yo quiero hacer una línea del tiempo y para hacer la línea del tiempo voy a retomar algunos aspectos básicos del libro que estamos manejando. Yo le doy clic en hacer una línea del tiempo, ¿sí? Y me dice que aquí hay un video para poderlo orientarme y viene una sección de ayuda. También me dice que para poder hacer la línea del tiempo viene un recurso auxiliar que es una hoja de cálculo, ¿sí? Y que aquí yo le voy a dar clic. Aquí viene ya la plantilla, le voy a dar clic. Me dice que haga una copia del documento, le digo que me dé una copia de ese documento y aquí ya me aparece ya una plantilla que me va a permitir ingresar los datos que yo necesito para mi libro de texto, ¿no? Aquí estoy mostrando la plantilla que me parece, ¿sí? La aplicación nos da la oportunidad de poder poner hasta año, mes, día, la hora, poner periodos de inicio y de finalización. Yo me voy a ir a aspectos básicos nada más porque no estamos en un nivel muy avanzado, entonces lo más significativo es poner el año o la fecha con día, año y mes y el dato importante o la imagen, ¿no? Entonces, aquí en primer lugar, pues tendría que ponerle un título aquí en la parte superior. Voy a tratar de ampliar el explorador. Aquí en la parte superior tengo que cambiarle el título. Es una hoja de Excel de los documentos de Google, ¿sí? Entonces yo le pongo Historia de Colima, ¿no? Historia de Colima. Ya tengo el nombre de mi hoja de cálculo. Aquí los elementos o las columnas de esta hoja de cálculo que me marca como obligatorios son estos que están en estas tres primeras columnas. Esto es opcional. Entonces, yo lo que no necesite, pues lo voy a borrar. Le voy a quitar datos. Le empiezo a quitar datos a la plantilla. Aquí también le empiezo a quitar los datos a esta plantilla. Voy a ver cuál es la parte más esencial. Porque tengo que estar moviendo la visión del zoom. Entonces, yo aquí tengo algunos datos que ahorita voy a hacer uso. Ya borré lo que venía ahí como muestra. Entonces sí, ya tengo la plantilla en blanco para comenzar a elaborar mi línea del tiempo. Entonces tendría que recoger los datos que necesito, ¿sí? Y entonces voy a retomar algunos datos de la página 150, donde vienen una cronología de datos. Me dice que en 1523 se dio la conquista y fundación de la primera villa de Colima. Entonces aquí yo anexo los datos. El año 1523. El dato a colocar es la conquista y fundación de la primera villa de Colima. ¿Sí? Aquí este es el título que va a tener el año, ¿no? Pero yo le puedo agregar más texto. Aquí yo si quisiera agregarle texto, pues le puedo poner la explicación, ¿no? En ese año por orden, voy a inventar, por orden de el virrey
se Yo les decía que esta parte es opcional, puede ir nada más el puro título de la fecha o puede agregar la explicación, ¿no? Y aquí también me da la opción para yo le agregue una imagen. Entonces, a mí se me ocurre para agregar imágenes, irme a Pinterest, y yo aquí tengo una imagen, ¿sí? Le doy, aquí en Pinterest puedo buscar imágenes, yo le voy a dar historia de Colima. ¿Sí? Me van a aparecer ahí varias imágenes de la historia de Colima. Voy a buscar la que me parezca más adecuada. ¿Sí? Entonces, voy a hipotetizar, ¿no? Esta del puerto de Manzanillo, ¿no? Héctor, abajo hay un guerrero. A ver. Abajo había un guerrero. Perdón. Esa. ¿Dónde? Aquí. Ah, ok. Esa. Aquí viene una imagen de Un indígena. un indígena. Entonces, Un guerrero. Entonces aquí ya me da la imagen, ¿sí? Yo aquí copio la URL y me voy a la celda. ¿Sí? Aquí me dice que media, le doy pegar. Aquí en estas casillas, pues es para poner el crédito, ¿no? Entonces, ya tengo llenado un dato de la conquista y fundación. Voy a anexar otro dato más. Aquí me dice también, me voy a ir al libro nuevamente, y me dice que en 1527 se dio la fundación de la segunda villa de Colima. Entonces voy a agregar ese dato a mi hoja. 1527, voy a poner la fundación de la segunda villa de Colima. En esta, ya para no perder tiempo, pues ya no le voy a agregar el texto de explicación. Voy a mejor agregar otra fecha para que se vean más datos. En 1615, desembarco de piratas en Salagua. Entonces anexo ese dato. 1615. En Salagua, perdón. ¿Sí? Y ahora se me ocurre que en lugar de imagen voy a anexar un video, ¿no? Entonces, y tengo un video que se llama Andares por la historia de la Fundación de Colima. Me voy a la URL, con control C la copio, y me voy nuevamente me voy a la columna para agregar la referencia. ¿Sí? Y bueno, entonces aquí ya tengo una línea del tiempo con 3 datos. Si quieren puedo poner un último dato ya para finalizar y poderla crear. Me dice que en 1724 se prohíbe fabricar vino de coco. De coco. 1724 se prohíbe fabricar vino de coco. Y aquí pues yo pudiera seguir anotando datos, tantos datos requiera, poder agregando imágenes o video. Y ya una vez que tengo, ya tengo mi hoja de cálculo con los datos que ya quise colocar, ¿sí? Entonces me voy a la parte de archivo. Ay, caray, perdón. Voy aquí a archivo y me dice publicar en la web. Aquí le doy publicar contenido, y aquí una parte importante que debo yo de considerar es que debo de activar la casilla que dice volver a publicar automáticamente cuando se hagan cambios, porque esto me va a permitir, si yo modifico datos, o imágenes, se va a actualizar. Entonces me dice que estoy seguro, le doy a aceptar. Me genera una URL para compartir, ¿no? Entonces, de todos modos, yo aquí puedo irme al título, le doy control C,
y nuevamente voy a regresar a la página. Me acuerdan que aquí nada más estaba aquí quedé en el paso 1 donde me dice que puedo utilizar una plantilla, me dio la opción de irme a la plantilla, anexé datos, ¿sí? El paso 2 pues me da la explicación de lo que tengo que hacer y me voy al paso 3 donde dice copia y pegue la URL. Aquí tengo mi documento, le doy copiar y pegar, control V, ¿sí? Compartir enlace y le voy a dar avance. Aquí ya me está generando automáticamente la vista previa de lo que sería mi línea del tiempo. Aquí no me dio el título, pero déjame regreso a la plantilla. Bueno, aquí les decía que ya tengo mi línea del tiempo, ¿sí? Cada que yo avanzo, me permite ir presentando algunos de los datos. Miren, aquí está la línea del tiempo. Aquí me ubica el primer dato, conquista y fundación de la primera villa de Colima. Me da la fundación de la segunda villa de Colima. Aquí en el tercer dato me dice desembarco de piratas en Salagua y me da la opción de reproducir el video, ¿no? Que yo agregué a que yo agregué a la línea del tiempo, ¿no? Bueno, aquí se me fue la ortografía por la escritura, pero aquí lo puedo, prohíbe fabricar. Voy a actualizar el link para que me actualice los cambios. Bueno, puedo volver a hacer la copia del documento que ya tenía. Lo vuelvo a introducir y ya me muestra la previa, ¿no? Y aquí vemos, y sigue siendo la línea del tiempo, marcando los datos que yo introduje, me contempla el video, se prohíbe fabricar, y aquí me va dando en la parte inferior la parte de los datos, ¿no? Y las fechas. Ustedes van a decir, bueno, ya tengo mi línea del tiempo, también puedo recurrir a otra parte que también es importante, ¿sí? Aquí voy a mostrarles otra línea del tiempo que también ya había elaborado. Aquí está. Aquí me dice surgimiento de la villa de Colima, que era el video. Aquí ya tenía una imagen anexada. Ustedes van a poderse preguntar sobre la cuestión de que si quiero editar o cómo puedo sacar esas imágenes de la línea del tiempo que yo fui construyendo. Aquí decirles que hay una herramienta que se llama recortes, que la permite, que la tiene el mismo Windows, y con la herramienta recortes pues me permite ir capturando las pantallas, pues como el screenshot o impresión de pantalla, me va generando la impresión de pantallas y las puedo agregar en un documento, ¿no? Y esto lo que sería, esto es lo que sería lo referente a la aplicación para poder yo elaborar. Aquí ya miren, aquí ya me la da ya sin los textos de abajo, ya le pedí que me la mostrara en otra pestaña, ¿sí? Y también tengo la opción de imprimir las páginas que me vaya mostrando. Tengo la opción de ir guardando como las imágenes que vayan apareciendo, y entonces tengo una variedad de recursos para poder o mostrar yo, o si se cuenta en las escuelas con aula de cómputo, pues poder ir construyendo estas líneas del tiempo, ¿no? Esa es una de las 5 aplicaciones que ahí pusimos
que colocamos ahí en las diapositivas, Timeline, TimeToss, Remember, Time Glider, Clapsless, y todas estas herramientas, pues podemos encontrar información en la web, ¿no? Podemos encontrar tutoriales. Aquí lo importante es que el maestro tenga la creatividad y tenga la voluntad de poder consultar, de poder investigar y poder encontrar formas de construcción, ¿sí? Eso sería lo referente a las líneas del tiempo, ¿sí? Las otras cosas que vamos a presentar es una breve elaboración de cómics también, ¿sí? Aquí para la elaboración de cómics voy a recurrir a la aplicación de Pixon. Me pide que me registre y me pide elaborar un avatar, ¿sí? Entonces, también aquí tengo una opción para quienes no tenemos desarrollada la habilidad la habilidad del dibujo. También pues ya en la actualidad los equipos de cómputo me permiten poder hacer uso de herramientas que me pueden favorecer esas áreas de oportunidad que pudiera tener, ¿no? Yo voy a iniciar desde ceros para que también ustedes vean la cuestión de esta aplicación. Le voy a pedir que me inicie con Google. Aquí automáticamente me va a dar acceso. Me dice que para ir a seleccionar la cuenta. Aquí yo la selecciono. Bueno, me va a no iniciar. Entonces tengo que dar el sign up. Permítanme. No me lo quiero abrir. Déjenme ver si les puedo mostrar una pestaña donde ya tenía. Aquí ya ingresé con mis datos. Aquí yo manejaba una ejemplificación de cómics. Aquí le doy iniciar sesión para, ya me había dado de alta y aquí me aparece lo que ya tengo. Me pide que me registre, que ponga mis datos, que yo voy a hacer una historieta breve de Colima. Y esta página muestra recursos gratuitos, sí, pero también muestra otros recursos que son de pago. Todas las que tienen aquí candadito en la parte superior me genera cobro, pero aquí pues dependiendo de las posibilidades podemos hacer uso de algunas historietas o de algunos fondos. Y aquí yo le voy a generar este fondo. Aquí ya me aparece el fondo, puedo agregar copiar los fondos, ¿sí? Puedo seleccionar personajes que voy a poner a un maestro. Me da opción de ponerle chaqueta, ropa formal, de cambiar los colores, cambiar la forma de pelo, ¿sí? Entonces, tiene varias opciones, ¿no? Aquí me aparece las palabras, ¿no? Aquí viene el texto que puedo poner de texto. Y le doy aceptar al discurso y le va a generar aceptar, ¿sí? Le puedo poner acciones para ver qué gesticulación va a hacer. Aquí yo le voy a poner una gesticulación con los dedos arriba, ¿sí? Y bueno, aquí me puedo ir al inicio
y le voy a dar añadir personaje. Ahora voy a buscar un niño, una niña. Poner aquí un chico. Aquí está ya el chico que yo coloqué. Les decía que aquí también me da opciones para editarlo, ponerle algún tipo de ropa, juvenil, ¿sí? Cambiarle el tipo de cabello. Bueno, aquí está en el icono de... Aquí puedo modificar la escena, cambiarle la forma en la que están, la postura de los personajes, ¿sí? Y también puedo iniciar con los diálogos. Ya puse un diálogo, aquí le... Entonces ya tengo una parte de la historieta, ¿sí? Voy a nuevamente a darle continuidad a la escena. Y pongo otro personaje y puedo poner algún dato, ¿no? Y bueno, y aquí puedo ir agregando discursos, puedo ir agregando personajes. Voy a agregar otro personaje. Y aquí el otro personaje le agrego un texto. Y aquí pues puedo ir agregando cuantas secuencias como quiera yo abordar, ¿no? Y yo le voy a dar al documento que ya está listo, ¿sí? Y aquí me da la opción de compartir, tengo la opción de descargar, ¿sí? Y aquí ya me dice que lo cobran, pero bueno, les digo que algunas son gratuitas y otras son con cobro, ¿sí? Pero si no lo quiero descargar así, pues lo que puedo hacer es irme a la herramienta de recortes y ya con la herramienta de recortes la puedo seleccionar la parte de la imagen, no se ve ahí en la pantalla, le doy copiar y ya la puedo pegar a un documento de Google. Y pues bueno, para finalizar, pues esta sería mi intervención con la cuestión de la sesión del día de hoy. De todas formas, en la diapositiva, ¿sí? Vienen ahí los datos sobre las aplicaciones que podemos utilizar, ¿sí? Yo utilicé la aplicación de Pixton y utilicé la aplicación de Timeline, y pues fueron algunos de los recursos que podemos utilizar para elaborar líneas del tiempo y historietas. Ahorita que mencionaron también lo de la parte de las líneas del tiempo, decirles que lo importante, más que la cuestión de los dibujos, más que la cuestión estética, es que pues el niño se adentre en los datos, ¿no? Yo he revisado trabajos de mi hijo y que de repente veo que el maestro de historia se fija más en las cuestiones del color, en las cuestiones de las imágenes y no se fija en el contenido. Entonces, la pregunta que yo haría es, ¿en qué momento dio el indicador que el color, que la imagen se van a considerar como aspectos de evaluación? Entonces hay que tener claro qué es lo que se busca alcanzar con la implementación de alguna de las dos estrategias didácticas y centrarse en lo prioritario, así como también si van acompañadas, si se va a trabajar
como un elemento que va a ser para evaluar, pues que también se expidan los criterios necesarios para que el alumno conozca el desempeño esperado y pues pueda en su producto plasmar lo que se espera de él. Y esa sería mi intervención. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Héctor. Muy importante, ¿no? Que nos des elementos para cómo aprovechar todo este potente entorno de recursos multimedia que pueden desembocar en procesos sumamente significativos para los niños. Me gustó mucho esta aplicación de Pixton. Creo que valdría la pena ahí de que algunos maestros bucearan y empezaran a crear de manera gratuita, en la medida de lo posible, algunas historietas para sus alumnos, ¿no? De hecho, creo que sería muy padre la posibilidad de que algunos niños, no sé cómo, permitirles el acceso y que ellos crearan esas historietas. Está muy padre esta cuestión de aprender a jugar con expresiones, personajes, diálogos, entornos, coyunturas y contextos, ¿no? O sea, muy completo entorno que ofrece Pixton. Y bueno, no sé si hubiera haríamos una breve ronda final de intervenciones, iniciando con el maestro Armando, algún comentario final breve sobre, en este caso, proyectos y líneas del tiempo. Maestro Armando, por favor. Sí, muy concreto. Yo creo que todas estas herramientas ayudan a mejorar, aportan elementos. Detrás de todas las herramientas está la habilidad del docente y sobre todo la convicción de que cualquier herramienta que permita aprovechar la tecnología, donde existe esa posibilidad, tendrá que ser bienvenida, ¿no? Sobre todo si hay color y hay movimiento, ¿no? En este momento. Y que también en la que la tecnología no ha llegado, que también es obvio que hay, pues todavía hay otros elementos que ayudan también a generar un nuevo enfoque en la historia. Creo que los soportes en ese sentido han sido muy interesantes desde la perspectiva también de ubicar cuál es el tipo de pensamiento, cuál es la noción de mundo que tienen nuestros niños en tercero y niñas de tercero de primaria, y entonces cuál es el nivel de profundidad con el que podemos tratar los temas de historia también. No queremos ser tampoco expertos de historia, puesto que no hay un pensamiento todavía, digamos, desarrollado en términos de juicios, no de valor, que aparecerá hasta por secundaria, pero que es importante con la idea del tiempo ir dando algo fundamental que es, y cuando termino, la noción de espacio y de tiempo. Y eso es fundamental, que tú mencionas también, maestro David, en el sentido de que el niño tenga claro que el presente tiene un referente fundamental en el pasado y que su presente tendrá que ser un referente para el futuro. Y con estas herramientas creo que sería extraordinario, ¿no? Quien tenga estas posibilidades, maestro Jesús Héctor, pues enhorabuena, felicidades y bienvenido. Un excelente día. Maestro David, ¿tienes apagado el micrófono? No, disculpa, de nuevo. No, invitarles nada más a que acepten el reto y en sus escuelas creen este ambiente inicial de orientación, tanto histórica como geográfica, aprovechando las mapotecas que existen, en donde existan, y tratando de crear una línea del tiempo mural, como se propone desde hace casi 30 años, a partir de estos elementos del libro del maestro de cuarto grado de historia. Uso de mapas, que es el complemento, lo veremos la siguiente sesión, y no hay como utilizar líneas del tiempo para ayudar a nuestros niños, como decía el doctor Ignacio,
a que comprendan este elemento tan complejo que es el tiempo y las sucesiones de hechos temporales. Gracias. Maestro Ignacio. Sí, yo agradecer la oportunidad y nada más recuperar tres elementos. Primero, las líneas del tiempo, pues como vimos, no son nuevas. Tratan de ubicar el tiempo para lograrlo concebir en los niños, fundamentalmente en el libro tercero de educación primaria, y que además ayudan la línea del tiempo a que el niño vaya desarrollando esa concepción tan importante de lo que es el tiempo, ubicando en un espacio, ¿no? Y por último, que la línea del tiempo como estrategia didáctica, pues va a apoyar mucho a los maestros para que ayuden a sus alumnos a desarrollar la concepción del tiempo, por un lado, y por otro lado también hacerle ver o hacer entender al niño que es capaz de transformar también su propia realidad. Esa es mi opinión. Muchas gracias, son muy amables. Quedaría espacio por si alguno de los maestros participantes quisiera hacer uso de la voz, haceros algún comentario sobre su experiencia particular con uso de líneas del tiempo, cómo ven la propuesta, observaciones, críticas. Adelante, si alguien tiene algo que aportar en torno al tema que hoy nos ha tocado revisar. Bueno, pues si no hubiera ya más intervenciones, nos veríamos el próximo miércoles con el desarrollo de competencias geográficas a partir del uso de mapas, hablando un poco sobre lo que es habilidades de orientación, ubicación, distribución, manejo de escalas y manejo de simbología, entre otras cosas. Muchas gracias por estar acompañándonos. Maestro David. Y Héctor, si hay alguna... No sé si me dejes compartirles una reflexión de nada más sí, adelante. un Adelante, minuto. claro, sí. Sí, me gustó, quise compartir este texto del libro Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Dice lo siguiente: no podemos avalar las formaciones profesionales más superficiales, sino que tenemos que defender lo contrario para elevar el lugar del conocimiento y de las competencias para enseñar. De otra forma, sería absurdo esperar que una formación inicial, por más completa que sea, pueda anticipar todas las situaciones con las que deberá enfrentarse un enseñante, un día u otro, en su labor, y dotarlo de todos los conocimientos y competencias que algún día podrán ser adecuados. Todos los enseñantes son en grados diversos autodidactas y están condenados a aprender en parte de su oficio sobre el terreno. Y bueno, pues aquí habla de la cuestión de la postura y las prácticas reflexivas, ¿sí? Vivir este aprendizaje de forma positiva, organizarlo de forma activa y llevarlo más allá de la simple supervivencia. De este modo se pueden aplicar a la formación inicial esta máxima china: vale más enseñar a un hombre hambriento a pescar que regalarle pescado, ¿no? Entonces, yo los invito al autodidactismo, los invito a esa creatividad docente y que pongan en práctica toda su creatividad, todo su potencial para ser autodidactas y ofrecer mejores aprendizajes a los niños. Muchas gracias. Bueno, yo nada más cerrar, si me permiten. Este domingo viene una jornada histórica importante en la cual es importante que todos participemos, haciendo valer nuestros derechos cívicos para elegir a la siguiente camada de gobernantes, ¿no? Hay un anuncio del INE que me gusta mucho que dice: nunca seas tan libre como cuando uno está solo en la casilla electoral ante la boleta de elección. Entonces, invitarles a que ejerzan este derecho. Esto es no solamente pensar, sino actuar históricamente, ¿no? Entonces, tengamos el valor de ir a votar y confiar en alguna de las propuestas que se proponen en este amplio espectro electoral
y ejercer nuestro deber de participar por construir una sociedad cada vez mejor. Muchas gracias y buen fin de semana para todos. Saludo y hasta luego. Gracias, excelente día. Gracias a todos. Saludos para todos, compañeros. Igualmente. Gracias, Muchas Chuy, gracias, todo el buen apoyo. día. Salud, Armando. Gracias. Salud, David. Salud, Justo. Gracias. Gracias, maestra Ramona. Saludos. Gracias, Buen fin de semana, maestro. maestro Justo. Hasta luego. Gracias, maestra. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bye. Gracias, David. Gracias, compañeros. Gracias, maestro. Que tenga excelente día, maestro. Pues gracias. Muchas Excelente día gracias y al buen fin de equipo. semana. Gracias a Igualmente, todos. maestro. Buen Buen día. fin de Hasta luego. semana. Adiós. Gracias, Fernando. Gracias, Armando. Gracias. Gracias, David, Armando. Ignacio, gracias. Gracias, Ignacio, Jesús Gracias, Héctor. Tomás. Gusto Doctor verlos, abrazo a Ignacio, distancia a maestro todos. Fernando. Gracias por el momento y una disculpa. Gracias, gusto Bien. saludarlas. Maestro Saludos Aguilera. a todos. Doctor Nacho. Muy Gracias. amables. Mucha historia. Hasta Maestro luego. Ulises, ¿me podría esperar para contestarme una dudota? Si es tan ¿Mande? amable. ¿Me podría esperar para contestarme una duda? Sí. Tus órdenes, maestra. Rápido. Sí. Maestro, le había entendido que de los productos del curso, yo estoy haciendo los productos, pero no sé si le había entendido bien o mal al comentario que hizo, que el producto que iba a contar era lo de la planeación. Sí, el producto final. Sí, el producto final. Entonces, por ejemplo, en la sesión 3, que dice planeación, implementación y evaluación de unas de las lecciones, ¿ese lo vamos a subir o no? Ese es el producto final, Ese maestra. es el producto Nada final, más, sí. ¿verdad? Nada Y más que por- lo pusimos desde la sesión 3 para que tuvieran varias semanas para llevarlo a Para cabo. poderlo hacer. Ah, ok, Así es. entonces, si ya lo tengo, ya lo puedo subir. Ah, ya me lo puedo subir. imagino. Y de Y una por vez, maestra, ejemplo- ajá, adelante, adelante. Perdón. No, dígame. No, es que en esa última sesión, lo que queremos hacer es que la sesión corra por cuenta de ustedes. Es decir, si ya tiene usted el producto, de una vez la voy a comprometer aquí delante de mis compañeros, no debo hacerlo, pero ojalá tuviera bien presentarnos, si ya lo tiene el producto, pues que nos lo presente ese día, porque queremos conocer algunos de los productos que los compañeros realizaron. Si Dios me da licencia, sí, maestro, porque me adelanté a hacerlo No, porque está bien. entré en licencia de gravidez. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, Felicidades. Gracias. Felicidades. Entonces, si alcanzo, claro que sí, con muchísimo gusto, se los presento. Muy bien. Sí, ese es el producto final, maestro. Y qué bueno que ya lo tiene. Muy bien. ¿Alguna otra duda, compañeras, compañeros? Por eso adelanté mis trabajos para dejar todo listo. Pero muchísimas. Muy bien. Sí, el producto 11, maestro, que es el testimonio, entonces sería hablar de eso. El producto 11, perdón. ¿Cómo dice el producto 11, maestra? Maestra. ¿Sí me escucha? No, se va, de repente se está cortando, ¿verdad? Sí, se está es mi cortando, internet. Sí, todos tenemos problemas Sí. con el internet. Sí. El producto 11 dice experiencia problematizadora como estrategia para incluir nuevas formas de planear. Eso Y lo maneja como testimonio. puede ser parte del propio producto, pero quedamos en que todos los demás productos, maestra, el 1, el 2, el 4, el 5, el 6, son voluntarios. Aquellos que los están haciendo, nada más. ajá, así es, y complementarios, exactamente. Pero el que cuenta es el que ya tiene usted, que es el 3. Ese es el que cuenta. Entonces, si quiere ok, usted... perfecto. Entonces, para Sí. irlo subiendo. Así es. Ajá. No vaya a ser que no alcance después, si Dios quiere. Con el 3 nos damos, maestro. Con el 3 es más que suficiente. Ah, ok. Ese es el Perfecto, bueno, maestro. ¿sí? Ojalá Muchísimas pudiera, gracias, por ejemplo, entonces. sería muy interesante que usted, por ejemplo, pudiera hacer una línea del tiempo, porque con los productos que ustedes están subiendo, nosotros queremos ver si podemos tener el tiempo de llevar a cabo un reporte de cómo están las prácticas de enseñanza de la historia y la geografía en tercer grado y en la escuela primaria, porque tenemos maestros de cuarto, tenemos maestros de quinto, incluso tenemos maestros de secundaria en el curso.
Entonces, ok, perfecto. De los casi 400 maestros que están inscritos, alrededor de 80 están enviando constantemente estos productos. Entonces, tenemos un material suficiente, significativo, para tratar de armar posteriormente un reporte. Y, lógicamente, por ejemplo, si usted nos envía su secuencia y nos parece importante, le vamos a pedir permiso para ver si puede aparecer su nombre y puede aparecer su secuencia. O sea, irá con el crédito perfecto, de usted, maestro. ¿sí? Todos saldríamos ganando. ¿Sí? Sí, perfecto, maestro. Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias entonces por la aclaración. Que esté muy bien, hasta luego. Gracias. Igualmente, hasta luego. Una reunión entonces. Maestro, En la computadora. ¿Dónde? yo nada más quería pedirle el favor para si me puede apoyar a generar el usuario y contraseña. ¿Me da su nombre, maestra? Claro que sí, maestra. Elodia Pérez Villalbazo. ¿Elodia? Elodia Pérez Villalbazo. ¿Pérez Villanueva? Villalbazo. Villalbazo. Con Z, ¿no? V y Z. Sí. Ajá, ¿me da su correo, maestra, por favor? Sí. Yo.is07. Oye, maestra, ¿por qué no me escribe en el chat su correo y su celular para que se comuniquen con usted? Ah, ok, de acuerdo, para no equivocarme, por favor. Sí, está bien, maestro. Y ahorita se lo envío al maestro Fernando. Perfecto. Sí, maestro, muchas gracias. No, a usted y buen fin de semana, maestra. Buen día, maestro. Gracias por Excelente acompañarnos. día. Gracias. Gracias. ¿Alguien más, compañeros? El profesor está ya toda la semana. No, yo no la hice. Bueno, pues que tengan buen fin de semana. Sí. Y nos vemos en las votaciones. Nos vemos. Al rato van a bajar, no quiero catecismo. Sí. Sí. Y mañana va a jugar Heriberto temprano.